Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes 18 de diciembre, el Instituto de México, aquí en París, presenta La Ciudad de la Esperanza, pastorela urbana del escritor mexicano Miguel Bailón, que obtuvo hace unos años el primer premio del Festival Hispanoamericano de Pastorelas y que en esta ocasión será interpretada por el grupo de teatro Nadie está. Y precisamente para hablarnos de esta pastorela y de su trayectoria en el mundo del teatro, Miguel Bailón, más conocido como Misha, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Misha. Buenas tardes, un placer volver a estar aquí con ustedes. El placer es nuestro de volver a recibirte aquí en Radio Francia Internacional. Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México, pero que en la actualidad vives en Tokio, pero que viajas mucho, ¿no? ¿Sigues viviendo en Tokio? Sí. Radico en Tokio desde hace ya 3 años y ahí pues bueno, estamos haciendo gestión cultural, teatro también. Organizo un festival que se llama Vive México y como lo comentabas hace un momento, trabajo en París, hago proyectos en el norte de África, en Marruecos y en México y en otras partes del mundo. ¿Es cierto que de niño soñabas con ser embajador? Sí, lo digo y lo repito a cada vez. Me parece que era como un sueño desde niño. Intentar representar a mi país, pero bueno, al final terminaron convenciéndome y diciéndome que era bastante complicado ser embajador, la carrera de embajador. Y al final, pues mira, Jordi, me he dado cuenta que pues con todas las acciones que estoy haciendo desde hace 20 años con el colectivo, pues ciertamente ya me he vuelto un poco embajador cultural a mi manera, insisto, de mi país, ¿no? Todo eso parte de un gran amor por México, ¿no? Claro, sí, de un gran amor a mi país y también de este interés de dar otra cara de nuestro país, ¿no? Porque bueno, como lo sabes, siempre la cara de México es mal vista, siempre pues se habla de otra forma de nuestro país y creo que la cultura es bastante importante para mostrar todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y seguir impulsando esta intención del extranjero a que viaje, que conozca nuestro país y que se dé cuenta que somos herederos de una gran tradición y cultura ancestral, ¿no? Es difícil explicar la cultura mexicana, sus tradiciones, a culturas tan diferentes como la japonesa, ahora que tú vives en Tokio. ¿Explicarles a los japoneses? No, mira, un poco sí, no, porque vamos a ver, yo creo que como mexicanos tenemos la suerte de que somos bastante, a pesar de esta mala imagen, entre comillas, que se tiene de nuestro país, también está la otra parte, ¿no? Y bueno, la imagen que se tiene de nuestro México colorido, con las pirámides, que, bueno, pueden ser clichés, tal vez, pero que son fáciles de abordar y de explicar al japonés, ¿no? En este caso, pues con esta iniciativa que te comentaba hace un momento que se llama el Festival Vive México, intentamos llevar la cultura mexicana tradicional, los clichés, pero también mostrarles esta parte contemporánea de lo que es el México y hablarles del México cultural, gastronómico y que el japonés precisamente se dé cuenta pues lo que está pasando en nuestro país y lo que estamos exportando en nuestro país. Y bueno, es bastante bien recibido. Ya llevamos 3 años con el festival y va bastante bien el festival. Uno de los momentos fuertes del Año Cultural de México son las fiestas de los muertos. Tú las has llevado, bueno, aquí a París, pero a muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, el Festival Internacional del Día de Muertos, el FIDEM, nació hace ya 16 años en París y lo hemos realizado de la edición 1 hasta la edición 10. Pues en varias partes del mundo. Antes se hacía de manera simultánea entre París, Londres, Nueva York, El Cairo, Islas Canarias. Y a partir de la edición 10 intentamos pues llevarlo nada más a París y darle un poco más de peso a todo lo que se está haciendo en París. Y es un festival itinerante que se hace cada año en varias partes de la ciudad. Un festival que tiene de todo, música, gastronomía y las típicas calaveras también, ¿no? Sí, es un festival que, pues bueno, comprende, intentamos pues darle distintas opciones al espectador, al público que viene, dialogar de manera distinta con la muerte, ¿no? Es decir, por eso hacemos talleres para niños, hacemos conferencias, mesas redondas, proyección de cortometraje, trabajamos mucho con asociaciones mexicanas que están aquí, con los restaurantes, con las instituciones y durante una semana, pues el público parisino tiene acceso a esta festividad y a esta manera de revisitar nuestra tradición.
Gracias a una película de Hollywood, Coco, por no mencionarla, la fiesta de los muertos la conoce todo el mundo, ¿no? También gracias a ti, por supuesto. Pero me decías que ha habido cosas extrañas que están pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ha sido muy curioso por la fiesta de Día de Muertos, la tradición como tal en México y en otras partes del mundo ya se celebraba. Pero desde hace unos años, con la película de James Bond, esta famosa desfile que se recreó, que no existía, como te comentaba la otra vez, en México, y la película de Coco, que sí le dio un peso importante y una difusión a nivel internacional, porque cuando estaba, no sé, este verano estaba en Camboya y estaba en Vietnam y les decía mexicano y la gente empezaba a cantar Remember Me, ¿no? O en Tokio, ¿no? También la gente conoce la película, las canciones, y eso es un punto bastante bueno, es un guiño que le hizo Disney a México, bastante bien hecho, la verdad es que hay que aplaudirlo, pero eso ha creado, Jordi, que en este momento la tradición de muertos, al cobrar esa importancia a nivel internacional, se están haciendo fiestas, celebraciones de Día de Muertos que no tienen nada que ver con nuestra tradición. Entonces, la siguiente tarea que tenemos como festival ya no es tanto, hace 16 años era promover y difundir la cultura de Día de Muertos en París y en el mundo. Y ahora la tarea que tenemos es otra, es como lo que está pasando con la gastronomía mexicana, ¿no? Como el taco y estos famosos tacos franceses y, bueno, las reinterpretaciones de los tacos, ¿no? Ahora tocará a Día de Muertos sentarle e informarle más al público parisino, francés y del mundo qué es la verdadera tradición de Día de Muertos. El peso de Halloween es muy importante, ¿no? Me imagino, en el mundo. Sí, 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 pues bueno, como lo sabrá la famosa, me encanta citar esta frase que dice, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente pues no nos podemos escapar, ¿no? Tanto Halloween es una tradición que está, bueno, si nos remontamos a los orígenes del Halloween, pues sabemos que no viene de Estados Unidos, ¿no? Pero como lo han retomado y como lo han exportado, pues está influyendo bastante. Pero creo que cada vez más en México se está celebrando y se está tomando más interés por el Día de Muertos a raíz de lo de Hollywood. Y hay festivales bastante importantes también, como en Aguascalientes y este famoso desfile en la Ciudad de México que se está recreando desde hace ya 2, 3 años. Volviendo a la Ciudad de la Esperanza, la pastorela que vais a poner en escena la semana que viene, este martes 18 aquí en París. Cuéntanos antes que nada, ¿qué es una pastorela? Wow, bueno, pues la pastorela, como te lo comentaba hace un poco de fuera de cámaras, pues tiene sus orígenes precisamente en Cataluña, ¿no? Son los famosos pastorets que, según lo que he leído, a lo mejor tú me puedes ilustrar un poco más, ¿no? Era la historia precisamente de las gentes de la clase alta que intentaban como coquetear con las pastoras y la pastora nunca se dejaba. O a veces sí cedía, pero era un poco este diálogo, este juego de poderes también entre lo que es la clase alta y los pastores, ¿no? Y entonces de ahí nació este nombre que es el Pastorets, no sé si... Sí, 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 se representa siempre en Navidad con personajes como la Virgen María, el Niño Claro. Jesús y los pastores que van a Belén a ver al niño que acaba de nacer, ¿no? Claro, sí, sí, vamos a ver, la trama de una pastorela en general, pues es este famoso pasaje de cuando es la anunciación a la Virgen María y que le dice que, bueno, que va a recibir al Hijo de Dios. Y precisamente este camino que tienen que tener los dos, tanto José como María, para llegar a Belén, a nacimiento del Niño Dios. Y en ese inter encontramos los diablos que van a intentar les empêcher, que lo van a Sí, impedir, claro. impedir a través de los 7 pecados capitales y los ángeles que van a intentar ayudarles. Esta es como la estructura normal de una pastorela, pero bueno, las pastorelas sobre todo ya en América Latina, han sido bastante transformadas, ¿no? Comentarte que la primera pastorela que se montó en México fue una pastorela en náhuatl. Precisamente los misioneros que llegaron a México tradujeron y escribieron una pastorela en náhuatl, precisamente la ocuparon como un instrumento más de evangelización. Entonces,
Se empezó en diciembre a montar pastorelas y luego con el paso del tiempo la gente se fue apoderando de ellas y ahora, bueno, en México o en cualquier lugar del país, la gente del hospital, la gente del barrio, la gente de tal, organizan una pastorela y las contextualizan a lo que está pasando el día de hoy en el mundo, ¿no? La tuya, la Ciudad de la Esperanza, empieza muy bien, empieza con la Anunciación, como tú nos decías, Claro. interrumpida por una manifestación contra el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Sí, fíjate, es muy curioso, Jordi. Fíjate, la Ciudad de la Esperanza, cuando la escribí en el año 2000, 2001, empezaba así justamente, con esta anunciación, la parte tradicional, la pastorela, y luego esta manifestación que interrumpía la no construcción del aeropuerto. Y es curioso porque ya han pasado 18 años y justamente cuando empecé a revisar y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me di cuenta que es un tema de actualidad, ¿no? Y que precisamente, pues, lo recuperé. Dije, bueno, voy a intentar recuperar ciertas cosas de este texto original y adaptarlo a lo que está pasando el día de hoy, tanto en México como en Francia, en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿no? Allí en el 2001 fue premiada, ¿no? La pastorela, tu pastorela. Sí. Hay un festival, ya no existe ahora, y aprovecho por si ve esta entrevista también a Arturo Morel, que era organizador del Festival Internacional Hispanoamericano de Pastorelas. Él creó un festival y cada año pues se presentaban pastorelas de México y de América Latina. Y en el año justamente 2000 recibimos el premio como mejor pastorela, esta pastorela, la Ciudad de la Esperanza. Y bueno, fue como el pretexto, o fue como el detonante para que después de esta pastorela, el año siguiente el invitado era Francia. Por primera vez Francia, y me han comisionado a mí de montar una pastorela en francés, de venir a París para escribir una pastorela y ver qué es lo que daba. Entonces, la Embajada de Francia en México, en el año 2001, me envió como representante cultural a París. Llegué a París a trabajar con alumnos del barrio 18, en un liceo profesional, y montamos una pastorela francesa, pero muy multicultural. Una pastorela donde se hablaba árabe, donde se hablaba maliano, donde se hablaba chino, donde se hablaba hindi, perdón, y habría como esa fusión de lo que era la Francia multicultural que yo encontré en París. Y que me parecía que es una riqueza que había que captar, y creé la pastorela que se llama Tous les enfants nés à Paris, y esa pastorela pues la creamos con ellos en francés, en español, no hablaban español, y logramos que esa pastorela, bueno, obviamente en un partenario, en una colaboración entre la Ciudad de México y la Ciudad de París, los 15 artistas, los 15 actores de la pastorela viajaron a la Ciudad de México. Se presentó esta pastorela en los teatros Coyoacán y Rodolfo Usigli, y una función bastante simbólica en el Zócalo capitalino para unos chicos que nunca habían hecho teatro y que integraban su cultura a una pastorela, y para unos mexicanos que esperaban una pastorela pues con franceses, rubios, casi con los clichés, se dieron cuenta que no, que se hablaba árabe, que se hablaba hindi, que estaban la África negra presente con los bailes, y bueno, fue como un choque, un choque, pero muy, muy interesante. Y así, bueno, fue como se presentó esta obra. En París se presentó en la Casa de México, justamente. Y bueno, pues fue una experiencia muy, muy, muy padre, muy interesante. Esta pastorela, la Ciudad de la Esperanza, es muy urbana. En el infierno encontramos a diablos que se llaman Donkey Trump, quien pretende que el infierno es solo para los que han nacido en él. ¿De dónde salen esas ideas? Pues mucho de la actualidad, Jordi. Yo creo que ya no tanto en la pastorela. Fíjate que hacía tiempo que ya no había escrito un texto teatral como tal. He escrito unas 40 obras de teatro en varios idiomas, pero hace tiempo que no había escrito un texto como tal. Y siempre me doy la tarea de que cuando hago este ejercicio, pues es
contextualizarlo y hablar de lo que está pasando. Entonces me doy la tarea de investigar y de estar escuchando todos los días qué pasa con México, con Francia y con el mundo. Entonces este tipo de diálogos pues son el discurso del dirigente, por no mencionar su nombre, de Estados Unidos, ¿no? Intenté reflejar un poco de una manera irónica porque, bueno, en una pastorela todo es permitido, ¿no? Pero de una manera inteligente también, reflejar el discurso pues, de este presidente y más cosas que están precisamente en esta obra, ¿no? Hablando de presidentes, Miguel, Andrés Manuel López Obrador acaba de tomar posesión de la presidencia de México. Quizás se abren nuevas expectativas para México, a pesar del vecino del norte. Sí. Yo creo que eso siempre lo he tenido súper claro. Vamos a ver, mi asociación es otra cosa y mi punto de vista personal es otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voté por Andrés Manuel López Obrador, lo digo y siempre lo he dicho. Yo creo en este proyecto que está impulsando, yo creo en este cambio que es necesario para nuestro país. Y tengo mucha fe, tengo mucha confianza, como muchos mexicanos, que las cosas van a ir para bien. Sabemos que no es fácil, sabemos que no la tiene fácil por todos los antecedentes que hay. Y no hablo del antiguo gobierno, sino hablo precisamente pues, de todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de estos años en nuestro país. Pero creo que sí se puede sacar adelante nuestro país, que no va a ser fácil, insisto, pero que será necesario hacer cosas. Pero yo creo que más allá, Jordi, de nuestro nuevo presidente, del cual estoy muy orgulloso, también algo de lo que no nos queda claro a nosotros como mexicanos y que es importante que lo recalquemos cada vez, y como en todas partes del mundo, que no solamente es nuestro presidente. Es muy fácil criticar a nuestro presidente, pero ¿qué ponemos nosotros como mexicanos para parar con la corrupción y con tantas y tantas cosas que hacemos cada día? Entonces, yo creo que aquí la invitación también es a nosotros, y yo también hago este ejercicio todos los días para intentar ser mejor y mostrar que como mexicanos somos una gran potencia, ¿no? Quien no lo va a tener tampoco fácil es uno de los ángeles de tu obra, un tal Macron. ¿No hay demonios con chalecos amarillos, quizás? Pues terminaría revelando todos los secretos y todos los enigmas de la pastorela, pero sí, como te decía, es una radiografía de lo que está pasando de una manera inteligente, de una manera también de risa, ¿eh? O sea, a la gente que nos está viendo y la gente que vendrá a ver la pastorela, que son 3 funciones, ahorita te doy más detalles. Están están los Gilets jaunes presentes. Está en el reino del cielo. El reino del cielo es le royaume du ciel, el reino donde Sarah el pas, donde el metro huele a la rosa, donde no hay impuestos, donde los estudiantes no tienen que pagar sus colegiaturas. En ese reino del cielo, ese reino del cielo está regido por la nueva esperanza del reino de Amiens, que justamente pues está intentando sacar adelante también este reino, ¿no? Que no es muy fácil tampoco. Se va a representar en el Instituto de México, pero ¿dónde más podrán ver nuestros oyentes esta pastorela? Sí. Las presentaciones son 18, el próximo martes, como lo comentabas, a las 6:30 de la tarde en el Instituto de México, Saint-Denis Rue Vieille de Temple. No hay que reservar, simplemente llegar a la hora porque los lugares son pocos. El día 19 vamos a estar en la Casa de México, que para mí es un honor poder regresar a este espacio porque, como te comentaba, la primer obra o primer cosa que hice en París hace 18 años fue en la Casa de México. Entonces, 19 estaremos en Casa de México a las 8 de la noche y el día 20 estamos en el 20e, en un bar que busquen la dirección, no me la acuerdo exactamente, me van a matar, pero se llama El Zócalo, tal cual, en el metro Telegraph. Y la función es a las 7. Son 3 funciones de esta pastorela. Que, Jordi, comentarte que este proyecto, recibí la invitación y además agradezco a Evelyn de la Asociación de Mexicanos, des Amis de Mexique en France, que ella me invitó a hacer este proyecto. Y gracias también a Chilam, que es un buen restaurante. Si no has ido a comer, aprovecho para hacer la publicidad. Están ellos labelizando proyectos culturales. Entonces empiezan con nosotros.
nos están labelizando, nos están produciendo esta obra de teatro y su idea es promover la cultura mexicana. Entonces, bueno, este es un proyecto que está apoyado por la Asociación de Mexicanos Les Amis de Mexique en France, este restaurante Chilam y obviamente pues arropado y por el Instituto de México, la Casa de México y pues bueno, esperemos que salga bastante bien. En fin, pues ya lo saben, la primera de las representaciones de esta pastorela va a ser en el Instituto de México el próximo martes. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Misha, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también agradecer el esfuerzo de Jean Bourdelas y de Guillaume Buffet, quienes están detrás de los cristales, al tanto de la realización del programa. Y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Saludos, Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.